Bienvenidos a nuestro curso de IPRC. El objetivo del curso del día de hoy es poder establecer los lineamientos para identificación oportuna y continua de los peligros, la evaluación de sus riesgos y la implementación de controles adecuados y eficaces, con el propósito de reducir el nivel del riesgo. Antes de iniciar, como modo introductorio, veremos un video al respecto. Vemos que la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo establece que se deben adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados al trabajo, así como promover la seguridad y salud en el ambiente laboral. De allí la importancia de saber dónde, cómo y cuándo identificar los peligros. Veamos entonces, ¿dónde se identifican los peligros? Los peligros pueden ser identificados en las diversas actividades que realizamos al interior de los diferentes procesos y procedimientos, así como en el entorno mismo de la organización. Por ejemplo, en las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, el comportamiento, capacidades físicas y otros factores relacionados a las personas, las instalaciones, equipos y materiales del lugar de trabajo, provistas por la organización o por terceros. El diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos operacionales y la organización misma del trabajo. Adicionalmente, la identificación de peligros debe contemplar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organización. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del mismo. Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos. Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los colaboradores. Ahora bien, ¿cómo se identifican los peligros? Los peligros se pueden identificar a través de inspecciones, auditorías, análisis de trabajo seguro, ATS, observaciones planeadas de tareas y entrevistas, investigación y estadísticas de accidentes. Finalmente, ¿cuándo se identifican los peligros? Según la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos en forma periódica, como mínimo una vez al año, cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Dicha identificación se realiza en consulta con los colaboradores, con el comité o el supervisor de seguridad y salud, según sea el caso. Una vez visto este video y recordando de qué nos habla la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también recordemos que tenemos otras referencias normativas, ¿no? La que acabamos de ver en este video, pues es la que encontramos aquí, que es para todas las empresas que realizan actividades en nuestro país, ¿bien? Pero ya que nosotros trabajamos en el sector minero, también debemos tener en cuenta el Decreto Supremo 024 y su respectiva modificatoria, el Decreto Supremo 023, el cual es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Junto con esto, nosotros tenemos la Resolución Ministerial 050 del 2013 que contiene los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de esto se encuentra el IPRC. Bien, y también tenemos pues nuestro reglamento interno de seguridad de nuestra propia compañía. ¿Bien? Entonces, para entrar un poco más en contexto, vamos a ver algunas definiciones importantes. Como por ejemplo, el peligro. Según el Decreto Supremo 024 del 2016, nos habla de que el peligro es una situación, o en este caso también nos habla de una característica intrínseca de algo capaz
de ocasionar daños a las personas, equipos, al proceso, ¿no? Y al medio ambiente también. Entonces, tengamos en cuenta que en este caso, o esta es la definición que nosotros encontramos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería. El Decreto Supremo 005 pues ya ha sido derogado hace bastantes años, ¿no? El Decreto Supremo 024 es el que se encuentra vigente hasta el momento. También según la norma ISO 45001 del 2018, nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Que también define el peligro como el potencial o una fuente con un potencial de causar daños, lesiones o deterioros a la salud. Bien. Entonces, ¿cuáles serían estos peligros? Si hemos llevado el curso de higiene ocupacional, pues esto nos va a parecer bastante conocido. Bien, nos habla de una clasificación de peligros, los cuales pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, como lo son el ruido, vibración, iluminación, que son peligros físicos. De los químicos, polvo, gases, humos, vapores. De los biológicos, virus, hongos, bacterias, parásitos. De los disergonómicos, sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, levantamiento de carga. Y de los psicosociales, estrés, fatiga laboral, monotonía o moving. Estos son los peligros a la salud que podrían causar enfermedades, en este caso ocupacionales. Pero si hablamos de los peligros a la seguridad, los que podrían causar accidentes, podríamos tener en cuenta aquellos que derivan de actos o condiciones subestándar. Bien, y hablaremos un poco de ellas para entrar un poco más en contexto. Tengamos en cuenta que un estándar de trabajo son los modelos, pautas y patrones que están establecidos por nuestro empleador, llámese Pan American Silver para nuestro caso. Bien, y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor que nosotros debemos tener. El no cumplir con ellos estaría indicando que estamos por debajo del estándar. Es por eso que se dice subestándar. Cuando hablamos de acto, es la acción incorrecta, desviación, esto que realiza el trabajador, ¿no? Acto subestándar. Y cuando hablamos de condición, es una situación física que se encuentra en nuestro alrededor, ¿no? Que puede ocasionar un daño, que puede ser, por ejemplo, una herramienta en mal estado, un vehículo también en mal estado, pisos mojados, resbaladizos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que estos también pueden ser peligros en nuestra área de trabajo. ¿Bien? Entonces, definido ya el peligro, tengamos en cuenta también que no solamente encontramos a este en nuestra área de trabajo, también nosotros encontramos al riesgo, que está muy relacionado con el peligro. Bien, no es lo mismo, pero están muy relacionados. El riesgo, según también nuestro decreto supremo 024 del 2016, se define en este caso, vamos a arreglar un poquito esto de aquí, se define en este caso como em, la probabilidad de que el peligro se materialice, bien, en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos, medio ambiente, incluso al proceso. Sí, es la probabilidad de que la exposición, no en este caso a un factor o proceso peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión. Bien. También, según la norma ISO 45000, nos habla de la combinación entre la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas al trabajo y la severidad de una lesión o deterioro. Entonces, para medir el nivel de riesgo, nosotros utilizamos probabilidad y severidad. Por ejemplo, ya que hace algún momento hablamos del peligro, podría ser una roca suelta. Riesgo, aplastamiento. Bien, entonces, para hacerlo más sencillo, el peligro es todo aquello que puede ocasionar un daño. Y el riesgo es todo aquello que podría suceder con relación al peligro que acabamos de identificar. Pero además de ello, tenemos también que evaluar el nivel del riesgo, ¿bien? Que es un proceso posterior a la identificación del peligro. Entonces, hemos identificado el peligro, ya hemos descrito nuestro riesgo, ¿no? Entonces, después nosotros debemos realizar un proceso de toma de decisiones basada en la información que obtenemos de la evaluación, a ver si es que es un riesgo bajo, medio o alto, ¿qué hacemos? Se realiza la gestión, ¿no? En la cual nosotros vamos a ir implementando controles para disminuir el riesgo o mantenerlo controlado en nuestras áreas de trabajo y de esta manera evitar que ocurran accidentes. Es por eso que ahí viene el IPRC, bien, algo que nosotros ya conocemos. Sus siglas significan identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Bien, la evaluación y las medidas de control atacan al riesgo. El peligro solo se identifica.
Bien, entonces, cada vez que nosotros hablamos del I+C, nos habla también de un proceso sistemático, mediante el cual nosotros podemos, como ya les mencioné, identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar las medidas de control según las normas legales vigentes. Pero para eso nosotros tenemos que saber diferenciar muy bien entre peligro, riesgo y consecuencia, ya que están muy relacionados, pero son diferentes. Por ejemplo, si tuviéramos un peligro, podría ser el ruido, ¿no? Que es mayor a 85 decibeles, que puede ser generado por una compresora o algún otro equipo, si es que lo queremos describir muy bien. ¿Cuál sería el riesgo relacionado con este peligro? ¿No? Sobreexposición al ruido. ¿Y qué consecuencia tendríamos? ¿Cuáles serían los daños en el trabajador? Bueno, pues la hipoacusia. Por ahí tenemos también otro peligro como una prensa sin guarda de protección. ¿Cuál es el riesgo que podría sucederle al trabajador? Atrapamiento. Y las consecuencias, heridas, amputaciones. Bien, entonces siempre tenemos que reconocer correctamente el peligro. Por ejemplo, levantar carga. Bueno, pero no es peligro. Con la espalda doblada. Ah, sí, sí es peligro. Riesgo, probabilidad de daño en la columna. Consecuencias, hernia, lumbalgia, ¿no? Ya hablamos un poquito de eso en el tema de higiene ocupacional. Bien, y si no, pues en el curso de higiene ocupacional lo revisaremos. Entonces, hay que tener en cuenta, tenemos otros dos ejemplos aquí como piso resbaloso con cera, riesgo, caída al mismo nivel, consecuencias, contusiones, fisuras o fracturas, ¿no? Otro peligro, tenemos también alta combinación de repente de fibras de asbesto en la zona de mezclado. El riesgo es sobreexposición a fibras de asbesto. Consecuencias, tenemos en este caso enfermedades a las vías respiratorias como asbestosis. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos esta parte realizada, ya nos toca hacer la evaluación del nivel del riesgo, ¿no? Imaginando, si por ahí tenemos ruido, y en este caso sobreexposición al ruido, el cual genera hipoacusia como consecuencia, vamos a ver cuál sería el nivel del riesgo con esta matriz, que es de doble entrada, en la cual tenemos 5 niveles de severidad. Catastrófico con el número 1 nos habla de la muerte de varios trabajadores. Mortalidad con el número 2, la muerte de un trabajador o que quede en estado vegetal. Permanente con el número 3 nos habla de lesiones las cuales el trabajador ya no se puede recuperar, como por ejemplo el caso de amputaciones, ¿no? Tenemos temporal con el número 4, el trabajador sí tiene algún daño en su salud, tiene descanso médico, se recupera y después de un tiempo retorna a su trabajo. Menor con el número 5, de repente se brindan primeros auxilios y el mismo día nada más el trabajador retoma sus actividades. En la frecuencia también tenemos 5 niveles, con común, con la letra A, que en este caso podría suceder varias veces al día y varias personas expuestas. Ha sucedido con la letra B, que tendríamos que revisar si es que dentro de nuestra unidad minera ha sucedido algún evento relacionado con el riesgo que estamos evaluando. C podría suceder, pues sí, nos va hablando de que podría suceder en un periodo de un mes o todos los meses del año. Raro que suceda con la letra D, tenemos el caso, pues, en esta situación de que se da de manera anual. Bien. Y con la letra E prácticamente imposible que suceda, pues es un periodo casi de 5 a 10 años de que sucedan eventos relacionados con el riesgo evaluado. Pongamos el ejemplo anterior, que hablábamos del ruido. Las consecuencias son hipoacusia. Esto es permanente. Severidad 3. Ok. Ahora, ¿qué tan probable es que suceda o con cuánta frecuencia podría quedar un trabajador con hipoacusia? ¿Sucede? Bueno, quizás podríamos poner la letra C. Vamos con el cuadro de doble entrada y aquí nos daría que es el número 13, un nivel de riesgo medio. Bien, entonces, aquí tenemos en cuenta varias cosas. La primera, por ejemplo, que si tenemos un nivel de riesgo alto no es aceptable y por lo tanto no se puede trabajar, teniendo que implementar algunas medidas de control para disminuir el nivel del riesgo. Si tenemos riesgos medios y bajos, estos son aceptables y se puede iniciar con el trabajo, pero depende de nosotros si queremos implementar más controles para tener más controlada, pues valga la redundancia, nuestra área de trabajo. ¿Cómo lo haríamos? A través de la jerarquía de controles, como es eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP. Recordemos que los 3 primeros controles se llevan barreras blandas porque son más efectivos y los 2 últimos serían las barreras duras porque son controles más efectivos y los 2 últimos son las barreras blandas porque son menos efectivos. Bien, entonces
El más alto grado de efectividad lo tenemos al inicio con eliminación y el más bajo es el EPP. Bien. Entonces, ¿quiere decir que el EPP tiene un bajo nivel de protección? ¿No sirve? Sí sirven. Bien. Claro que sirven de todas maneras, pero estamos hablando también, en este caso, de que pues dentro de los controles tienen menor efectividad con respecto a los primeros que estamos viendo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a revisar. Bueno, en primer lugar, para toda actividad que nosotros realicemos siempre van a haber peligros y de cada peligro van a haber riesgos. Bien, y de estos riesgos pues obviamente necesitamos controles, sí o sí. Entonces, si hablamos de eliminación, podríamos hacer orden y limpieza, tapar de repente un hall, fumigar, desatado de rocas, en los cuales el peligro se elimina por completo y ya no hay riesgo. Si hablamos de sustitución, por ejemplo, hacemos cambio de neumáticos, sustitución por maquinaria menos ruidosa, uso de materiales menos peligrosos en algunas áreas, cambio de procedimientos, ¿no? Y en este caso se disminuye el nivel del riesgo. Si hablamos de controles de ingeniería, tenemos guardas, barandas, insonorización con paneles acústicos, extracción o ventilación. ¿Por qué son más efectivos? Porque obviamente necesitan de un análisis, una inversión y una implementación. No depende de nada más. Mientras que los controles administrativos, que son los procedimientos estándares, todos los documentos de la gestión de seguridad, señalización, por ahí también tenemos capacitación, dependen de cuán dispuesto esté el trabajador a cumplir con todas estas. Y si no lo desea de esa manera, pues obviamente no van a ser efectivas en lo absoluto. Lo mismo pasa con el EPP. Por más que se entregue un buen EPP y todo lo demás, si el trabajador no lo quiere usar, entonces no van a ser efectivos. Es un poco difícil cambiar la actitud del trabajador. Es por eso que se llaman barreras blandas y se dice que son menos efectivas. Entonces, ¿todos estos controles los utilizo en mi IPRC? Claro que sí. Bien, pero tenemos dos tipos de herramientas de gestión. Uno es el IPRC línea base y el otro es el IPRC continuo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, les comento. El IPRC continuo que se desarrolla en el área de trabajo de manera rutinaria y diaria antes de iniciar nuestras labores contiene solo una tarea. ¿Ok? Pero un conjunto de tareas conforma una actividad y un conjunto de actividades forma un proceso. Bien, es por eso que el IPRC línea base contiene incluso todas las tareas de un área. Es muchísimo más grande y tiene muchas más partes, las cuales nosotros podemos consultar para poder hacer nuestro IPRC continuo. El IPRC línea base también se realiza con un equipo multidisciplinario. No solamente se realiza con supervisores, también se realiza con representantes de los trabajadores y expertos en el tema. Entonces, hay consideraciones generales que nosotros debemos tener. Por ejemplo, la evaluación de riesgo se actualiza una vez al año como mínimo, y esto nos habla del IPRC línea base. Bien, se deben incluir medidas de control para personas con discapacidad. También forma parte de nuestra documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se debe considerar la línea base de auditorías de investigación. O sea, que si existe algún accidente, por ejemplo, el IPRC línea base también debe ser renovado, actualizado. A la vez se van formulando preguntas sobre el proceso, equipos, los sistemas de control, los medios de protección, ¿fueron eficientes? ¿No lo fueron? ¿Qué tenemos que cambiar? También tenemos o debemos tener en cuenta que adopta las medidas preventivas y correctivas necesarias. Bien, no quiere decir que se va a quedar en obsoleto, sino que cada tiempo también se actualizan algunos controles, algunas medidas, por ejemplo, de seguridad, y eso también amerita que nuestro IPRC línea base sea actualizado. Bien, entonces podemos aplicar estándares internacionales para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. Quiere decir, por ejemplo, que si en el Decreto Supremo 024 no hay algo que nosotros querramos colocar, algún estándar, algo, podemos utilizar la ISO 45001, por ejemplo, ¿no? También debemos tener en cuenta que nuestro empleador debe tener a su disposición la resolución ministerial 050 del 2013, la cual contiene todos los formatos, lineamientos que debe tener como mínimo nuestro IPRC línea base. Bien, así que es una pauta muy importante también que los expertos de seguridad conocen. Dentro de esto, del Decreto Supremo 024, nosotros tenemos el anexo 8, que es un ejemplo del IPRC línea base. Bien, en el cual, como les había mencionado, no solo tenemos un conjunto de tareas, sino también actividades y las actividades conforman un proceso. Y aquí hay algo diferente. Se identifican los peligros, se ponen los riesgos, se evalúa el nivel del riesgo según la probabilidad con severidad y se saca el nivel del riesgo.
pero aquí tenemos todos los casilleros correspondientes a cada uno de los 5 controles de nuestra jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería administrativos y EPP. Entonces, aquí está más segregado. De esta forma nosotros podemos saber qué tipo de controles se están implementando, ¿no? Y aquí tenemos otras columnas más para hacer una nueva evaluación del nivel de riesgo y colocar pues alguna acción de mejora de ser necesario. Pero esto nos puede servir como material de consulta, si bien es cierto, pero cada vez que nosotros realizamos nuestro IPRC continuo, recordemos que se hace con nuestro equipo de trabajo. No existe una persona encargada de redactar o algo así. Todos tienen que aportar a la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles. Entonces, debe ser un modo de vida, parte de nuestra conducta laboral, sí, y debe ser parte también de nuestras actividades diarias fuera del trabajo. En realidad, nosotros todos los días hacemos un IPRC, incluso en nuestros días libres, en nuestra vida personal, debido a que constantemente estamos identificando los peligros y evaluando los riesgos y viendo qué controles podemos aplicar. Como por ejemplo para cruzar la calle, peligros, vehículos, ¿no? Riesgo, atropello. Control, mirar a ambos lados antes de cruzar. Respetar, por ejemplo, el semáforo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hacemos el documento, pero sí hacemos el IPRC de manera mental. En el Decreto Supremo 024, el anexo número 7 está designado para el IPRC continuo, el cual es un formato que nuestra unidad minera podría mejorar si así lo desea. Bien, donde colocamos el nombre de los trabajadores involucrados en la tarea que se va a realizar, peligros que identificamos, riesgos, evaluamos el nivel del riesgo. Tenemos un solo cuadrito para todos los controles que queramos implementar y otras columnas para una reevaluación del riesgo, ¿no? Por aquí podemos poner algunas secuencias para controlar el peligro, algunas pautas importantes. Finalmente, el supervisor lo revisa y firma para dar el visto bueno e iniciar con las labores. Bien, entonces tengamos en cuenta todas estas pautas. Recordemos que el IPRC continuo es un documento auditable, al igual que el IPRC línea base. Bien, así que estos no deben contener ningún manchón, borrón, enmendadura, por así decirlo, ya que podría prestarse a suspicacias. Bien, así que mucho cuidado al momento de redactar, elaborar nuestros IPRC continuos. ¿Cuál sería nuestro diagrama de flujo para la evaluación de los riesgos? Pues obviamente primero identificamos las actividades o tareas que tenemos que realizar. Luego de eso vamos identificando los peligros y vamos a evaluar el riesgo, seleccionando la probabilidad y la severidad también. Hacemos la evaluación del riesgo inicial. Si este es aceptable, quiere decir que es medio o bajo, pues simplemente se hace un seguimiento de los controles y pues se inician las labores. Pero si este no es aceptable, siendo un nivel de riesgo alto, se implementan nuevos controles. Se evalúa nuevamente el nivel de riesgo, que este sería el riesgo residual, y si el riesgo es aceptable, pues obviamente se hace el seguimiento y se empiezan las tareas. Si este no fuera aceptable en esta segunda evaluación, pues quiere decir que necesitamos alguna herramienta adicional o la asesoría también del área de seguridad y salud ocupacional. Bien, entonces no olvidemos siempre asesorarnos del personal de esa área para poder ir implementando los controles que nosotros necesitamos. Recordemos que el IPRC es un modo de vida que nosotros debemos tener, bien, y siempre estar atentos a las modificaciones que se vayan realizando en nuestra área de trabajo. Hemos finalizado con nuestro curso. Eso sería todo. Muchas gracias por llevarlo.